Nota del autor. Las notas que necesitamos. Gracias por coincidir. Bienvenidas, bienvenidos. Se me echó encima la otra noche en la ventana. ¿Y qué hacías ahí? Vine a oír tus cuentos. ¿Pero a dónde? Al país de nunca jamás. Nunca jamás. Ahí nunca crecerás. Ah, Peter, ha de ser maravilloso. Oh, pero espera. Mamá, ¿qué va a decir? Ya. ¿Mamá? ¿Qué es mamá? Pero, Peter, una madre es una persona que te quiere, que se preocupa por ti, que te cuenta cuentos. ¡Cuentos! Tú serás nuestra madre. Ven. Espera un momento. Tengo que llevar ropa y dejarles dicho cuando regreso, porque no puedo estarme muchos días. Y luego tengo que... Oh, pero ir contigo. Me siento tan contenta que... Quisiera darte un beso. ¿Quieres? ¿Beso dijiste? ¿Y eso qué es? Ah, pues, es esto. ¡Suelta la campanita! Estimados amigos y amigas de Nota del Autor, nos da un tremendo gusto que nos sigan acompañando en nuestros episodios de podcast. Siempre será una excelente inversión de tiempo para usted, ya lo verá. Nuestro contenido es de calidad, nuestro contenido estimula o trata de estimular el desarrollo humano desde un enfoque diverso. Tengo frente a mí a un gran amigo, frente a mí de manera virtual, ya que, como usted sabe, estamos en pandemia y los podcasts que hemos grabado han sido por la videoconferencia, la videollamada famosa. Tengo aquí enfrente a mi amigo a través de este medio digital, Luis Fernando Telles Arredondo. Él es fraile carmelita y psicoterapeuta del enfoque gestáltico. Él está ejerciendo su ministerio en San Luis Potosí. Recientemente lo cambiaron ahí. Andaba en la Ciudad de México, creo. Sí. Andaba en la Ciudad de México, en la casa superior o provincial. ¿Cómo se dice, Luis Fer? Esa era la casa del teologado, donde viven nuestros estudiantes de teología. Ok. Y recientemente pues fue cambiado para allá. Es una orden religiosa a la que él pertenece. Si no mal recuerdo, en esas charlas que hemos tenido rumbo al expiatorio de Guadalajara, nos decías que es la primera orden, la más antigua orden religiosa. Lo que pasa es que sí, o sea, es una orden religiosa muy antigua. Nos remontamos hasta el siglo X, hasta el siglo XI, en el Monte Carmelo, ¿verdad? Eso la hace muy antigua. Hay otras más antiguas, como la benedictina, que es del siglo VII, pero sí es de las más antiguas, sí, porque hay algunas muy antiguas, pero han desaparecido. Bueno, qué honor. Y es una congregación religiosa. Hay una gran diferencia entre las congregaciones religiosas y las diocesanas. Los religiosos profesan los votos de pobreza, castidad y obediencia y tienen su muy particular carisma. Bueno, Luis Fer, pues bienvenido a este podcast en el que nos vas a hablar del síndrome de Peter Pan. Vamos a aprovechar tu tiempo, tu capacidad, pero como psicoterapeuta, no desde la parte religiosa, sino desde la psicoterapia. Tú hiciste una maestría hace algunos años y te enfocaste a ese tema dentro de lo que estudiaste, el síndrome de Peter Pan. Querido auditorio, ¿usted ya había escuchado hablar de este síndrome? Me imagino que sí. Si no, aquí nuestro amigo pues
va a compartirnos de qué se trata, quién lo padece, o quién lo puede padecer, a qué edades, cuáles son sus consecuencias, en fin. Usted sabe que nuestras entrevistas son totalmente abiertas, no seguimos un guión específico. Quizás una pregunta inicial, sí. ¿Qué es? La pregunta que abre todo, ¿qué es? Y a partir de ahí, pues surge este diálogo para compartir de ida y de vuelta en ocasiones. Luis Fer, te reitero la bienvenida y te agradezco que nos hayas prestado parte de tu valioso tiempo para compartir con nuestra audiencia el síndrome de Peter Pan. Con mucho gusto, querido Jaime, y bueno, pues adelante, estoy a tu disposición. Muchas gracias. Pues empecemos con esa famosa pregunta, ¿no? Para abrir la ventana, abrir la puerta y que surja más información. ¿A qué se le puede llamar síndrome de Peter Pan? Sí, mira, el síndrome de Peter Pan es una conceptualización paralela al diagnóstico psicológico o psicopatológico, hablando de manera estricta, ¿verdad? No es una patología que está en el DSM-4 ni en el DSM-5, pero sí es un tema que se ha tratado fundamentalmente a partir de los años 80, cuando un psicólogo un psicólogo clínico en los Estados Unidos pues se atrevió a sistematizar el problema, ¿verdad? Se llamaba Dan Kelly, es el padre del síndrome de Peter Pan, ¿verdad? Es un psicólogo de los 80, en el 1983 publicó un libro que se llama El síndrome de Peter Pan, primero en inglés y luego muy pronto en español, ¿verdad? Dan Kelly pues usando esta técnica propia del psicoanálisis, trayendo al presente la mitología, o sea, como Freud traía al presente la mitología griega y ubicando las narraciones mitológicas a los problemas de las relaciones humanas y de las situaciones individuales. Kelly lo que hace es tomar pues una figura mitológica, como lo hacía Freud, en este personaje mítico o en este personaje narrativo de Peter Pan, que es un cuento que escribe un autor inglés, J.M. Barrie, y él trata de extrapolar la personalidad de esta figura narrativa en algunos problemas que él va identificando pues en su consulta clínica, ¿verdad? El síndrome de Peter Pan desde Keeley es un síndrome que solamente lo pueden o lo padecen los varones de los ambientes industriales o urbanos o semiurbanos, principalmente del siglo XX. Ojalá lleguemos tan lejos en este asunto de la explicación de por qué ya no podríamos hablar de síndrome de Peter Pan en los adultos varones que nacieron después de 1997, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Tú eres especialista en este otro tema de los escalafones generacionales. Y esa sería como una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué los millennials ya no pueden ser Peter Pan, ¿no? Y yo tengo mi sospecha, pero ahí lo dejo para que si nos acordamos después la podamos mencionar, ¿no? Entonces dices que a partir de los 90 ya no hay síndrome de Peter Yo Pan. creo que se va diluyendo y hay otros problemas, pero ya no podemos llamarle síndrome de Peter Pan. ¿Qué pasa con los síndromes de Peter Pan? Hay algunas características que son fundamentales que menciona Keeley en su texto. El primero es que hay una especie de parálisis emocional, ¿verdad?
Y esto es fruto de que somos hijos de la revolución industrial de la segunda mitad del siglo XIX en el norte de Europa. Y es también muy geográfico, Jaime, Ujú. el tema. Y luego, como a nosotros nos llegó la revolución industrial hasta después de la revolución mexicana, que fue el boom industrial en nuestro país. Entonces, lo que sufrieron los adolescentes en la segunda mitad del XIX en Inglaterra, nosotros comenzamos a sufrirlo hasta los años 50, 60 y 60 y hasta los 70, que ya fue cuando yo nací, ¿verdad? este, en el tema de que los papás se van al trabajo y dejan a los niños en su casa o los mandan a la guardería. Entonces hay como una ruptura, pues, ¿no? Del ambiente de protección paterno-materna. Entonces, pues somos hijos de la guardería nosotros, ¿no? Sí, sí, ahorita que dices te voy a interrumpir un poquitito, Fer. Ahorita que dices esta parte del el final de la Segunda Guerra Mundial, eh, hubo un psicólogo, Bowlby, que escribió sobre el apego ansioso, el apego seguro, mucho a partir del abandono de las familias. Él se enfocó a los huérfanos, quiero decir a los huérfanos. Sabemos que la Segunda Guerra Mundial trajo muchos muertos en Europa y él estudió a esos chicos que se quedaron sin sus padres. Pero hay otra situación que trajo la revolución industrial, tú lo estás comentando, ¿verdad? Los papás trabajan y hay un abandono que también tiene sus repercusiones psicológicas en los hijos. De ahí viene la génesis del síndrome de Peter Pan. Sí, sí. Te digo, la primera característica que identificamos, pues, es esta como parálisis emocional, ¿no? Como para ponerlo de manera plástica, es el niño que reacciona de manera indiferente cuando el papá va a recogerlo al kindergarten. Ajá. O sea, vino mi papá, indiferencia, ¿no? Como para tratar de castigarlo. El problema es que esto se replica en las relaciones de los adultos, ¿verdad? Ajá. Sí. Otro problema o otra cosa que identificamos son las dilaciones, o sea, hay como brincos estacionarios en los estados de ánimo de los varones, o sea, estas se notan principalmente en la segunda infancia, es decir, hacia entre los 7 y los 13 años, pero luego estas como lagunas emocionales pues se van a replicar en la edad adulta a partir de los 22 años, ¿verdad? Ujú. Entonces, lo que estoy entendiendo, Fer, es que este síndrome de Peter Pan es generacional. Sí, de lo que yo estudié y como queriendo ser como muy puntual, sí. En los 90 Ok. comienza a disolverse, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, ya ahora sí regresamos al discurso que estabas compartiendo. Ajá. Otra característica fuerte es el tema de la impotencia social. Eh, este, mm, los adultos que sufren síndrome de Peter Pan son gente muy exitosa académicamente, en los trabajos, pues este gran boom de grandes empresarios, de grandes CEOs en el ambiente empresarial, incluso en el ambiente académico, ¿verdad? Pero son incapaces de relacionarse personalmente, ¿no? Nosotros somos la generación de los divorcios, ¿sí? Ujú. En el ambiente de la vida religiosa y del ministerio sacerdotal es el boom de los abandonos, o sea, no hay un compromiso con la palabra dada, no porque sean malos o porque los queremos estigmatizar, sino que es como unas ganas de ir buscando el siguiente evento que me traiga mucha emoción. Ujú. Es un tema de impotencia social, o sea, las relaciones es parte de una fuerte necesidad de tener al otro, de tener una referencia social, pero ya cuando la tengo no sé qué hacer con ella. Ajá.
entonces mejor la abandono y busco otra, y busco otra, y busco otra. El Peter Pan, el adulto con síndrome de Peter Pan, tiene una fuerte necesidad de relaciones, pero no sabe relacionarse. Entonces viven en las azoteas de las casas de sus papás, porque no son capaces de independizarse. ¿Sí? Pero, y también son económicamente muy solventes, entonces llevan mucho dinero a la casa, pero no son capaces de salirse de su casa. O sea, y ponerlos en una relación de matrimonio o en una relación de palabra dada, como sería el ministerio religioso o estos asuntos que tenemos en nuestro ambiente de comprometernos con algo, los mete en crisis y prefieren no salir de allí. ¿Serían chicos que no se comprometieron o que no se comprometen en una relación? Que su afectividad, sus emociones son infantiles, se Sí. quedaron detenidas en el pasado. Son infantiloides, ¿no? Porque la relación infantil es adecuada en un infante. O sea, todo esto puesto en un niño de entre los 7 y los 11 años y los 13 años está bien, ¿verdad? Es antisocial, pues sí, pues es adolescente, pues está agarrando la onda, ¿no? Pero esto se replica entre los 20 y los 45 años, ¿te imaginas? Híjole. Ajá. Entonces, y luego el problema está cuando ellos tienen que educar a sus hijos. Un Peter Pan educando a su hijo es lo peor que le puede pasar, ¿no? Porque no sabe qué hacer, ¿no? Y además tiene la responsabilidad de esta idea en la que nos criaron de que hay que ser exitosos. Uh-huh. Entonces no puedes sufrir derrota en nada. Y ante el fracaso hay una situación de impotencia muy fuerte y hay gente que se llega al suicidio incluso. Ajá. La otra es que hay mucho pensamiento mágico en los síndromes, en el Peter Pan. Ajá. Y si te das cuenta son como reflejos ahora ya muy conceptuales del personaje de Barry, ¿no? Tanto de Barry en la obra literaria como de Peter Pan en la película que conocemos pues de Peter Pan, ¿no? Yo creo que pocas personas habrán leído el libro, ¿no? Sí, de hecho, yo tuve que leerla por la tesis, pero pues yo sabía de Peter Pan por la película, ¿no? Y por las obras de teatro. Este pensamiento mágico pues está llevado al extremo, porque los que sufrimos de síndrome de Peter Pan tenemos un pensamiento mágico de que va a venir a buscarnos a alguien porque como somos la última Coca-Cola del desierto, entonces tienen que venir por nosotros para resolver un problema fundamental de la existencia, ¿no? Ajá. Es algo parecido a lo que ocurre en la película, ¿no? Sí, uh-huh. Sí, vivimos de eventos que son polarizantes y magníficos. Ajá. Entonces nosotros a la hora de resolver un problema, no resolvemos problemas chiquitos, no sabemos cómo cambiar una llanta, pero resolvemos problemas magníficos, ¿no? Por ejemplo, yo sería incapaz, o sea, si en un evento de Peter Pan, en este sentido del pensamiento mágico, yo soy incapaz de ir a comprar un pan con 1 litro de leche, pero puedo resolverte el tema de comprarte un libro en una librería en Notting Hill y me meto al internet y te lo resuelvo, pero así, ¿verdad? Pero no soy capaz de atravesar la calle para comprar un pan con 1 litro de leche. Este es el asunto del pensamiento mágico, ¿verdad? El otro es que hay una relación con la madre que es patológica, pues no hablando en términos psicológicos, es una relación con la madre que ahí tiene que ver con el personaje de Peter Pan de Wendy. Uh-huh. No necesitamos a una mamá, de hecho las mamás nos estorban, pero sí necesitamos que alguien nos cuide, uh-huh, para no sentir una sensación de abandono y de ausencia. Que haya alguien, pero que no me cuide. Uh-huh. Entonces, cuando esto se complica con el complejo de Edipo en una relación, entonces esto se hace más grande, ¿no? Se duplica la dificultad en el tema de las relaciones, porque entonces están luchando contra 2 patologías, una el complejo de Edipo y otra el complejo de Peter Pan, la relación con Wendy. Uh-huh. A mí me hace pensar lo que estás compartiendo, Fer,
la magnitud que tiene desarrollar la emotividad o las emociones de una manera incorrecta, Ujú. las consecuencias que tiene vivir con una emotividad infantil, con unos vínculos emocionales rotos o que no se fraguaron o se concretaron como deberían, aunque sabemos que no hay persona perfecta, ¿verdad? Pero me llama la atención eso, cómo el mundo emocional de las personas cuando en la infancia no la pasó bien, o un mundo emocional destruido o insatisfecho, pues cómo tiene repercusiones en el futuro. Hay otras teorías que hablan que están en contra del determinismo y dicen, a mí no me importa cómo hayas tú vivido tu infancia, el aquí y el ahora es lo importante. Yo no me importa si tus papás te dejaron, si se fueron a trabajar y tú te quedaste en casa y no. De aquí para adelante, ¿qué sigue? Pero este enfoque que tú nos estás planteando o esta teoría que nos estás proponiendo, Luis Fer, hace hincapié en el determinismo. Es muy tajante, ¿no? Eh, O es un determinismo post-evento. Ajá. O sea, yo no puedo decir, Jaime, que este niño con estas características va a ser un Peter Pan. No se puede decir eso. Dan Kelly lo identifica así. O sea, esto más bien es un evento de cuando ya está pasando el tema, ¿verdad? O sea, no, a ver, es que no encuentro una palabra como para decirlo. Es que en teoría de la historia esto sería como un posevento, sí. O sea, es un asunto de diagnóstico. Ajá. O sea, yo no puedo vacunar a alguien para que no sea Peter Pan. Eso es a lo que me quiero referir. Ajá. Por ejemplo, en mi casa somos tres varones. Ajá. Yo soy Peter Pan, mi hermano Arturo no es Peter Pan y mi hermano Saúl ya no puede ser Peter Pan porque él nació en el 92. Ajá. Entonces, en un mismo ambiente psicosocial o económico-social, yo me di como Peter Pan y mi hermanito no, mi hermano no, mi hermano es un es un ingeniero bioquímico que sabe tomar decisiones, que no está esperando a que el mundo se le resuelva mágicamente. Él estableció una relación de matrimonial cuando terminó la universidad y todo, o sea, con una solvencia de adultez muy propia de un adulto de su edad, ¿verdad? Mientras yo seguía resolviendo cosas a los 27 años, porque pues no sabía si me querían en la vida religiosa o no. sí, entiendo. Sí, ¿Y qué pasa con con el querer crecer o el quedarse en el pasado? Hay no, un personaje muy famoso que es el Michael Jackson y que a él se le atribuía este famoso síndrome de Peter Pan. Ya sabemos las locuras que él hacía y no sé si se le diagnostica, pero se le ubicaba. Hasta creó un parque, ¿no? El Neverland y cosas de esas. no creo o sea, posevento, no creo que Michael Jackson haya sido un síndrome de Peter Pan, porque él se comprometió muchísimo con su música y con su arte, y era muy creativo. No, el Peter Pan es incapaz de hacer nada. Sí. Por ejemplo, este señor que en algún momento incluso interpretó uno de los personajes de una de las secuelas de Peter Pan, que el que hizo Patch Adams, ¿cómo se llamaba este autor? Este personaje, actor. Robin Williams. Williams. Él fue muy coherente con su síndrome de Peter Pan, de hecho se quitó la vida por su incapacidad de ser adulto. Dice, yo no puedo vivir en un mundo en donde se le hace daño a la gente. Y él Entonces, siempre con la sonrisa, ¿no? Era un tipo que se le daban películas con esa característica de sonriente, de alegre. para evitar el problema de tener que hacerme responsable, mejor me quito la vida. Sí, Increíble. sí es un síndrome de Peter Pan. O sea, es de los que yo identifiqué como que padecen el síndrome hasta las últimas consecuencias. Yo les decía
a nuestras maestras en el instituto que el síndrome de Peter Pan no tiene cura, nada más lo podemos acompañar, ¿verdad? Entonces, y hay eventos del síndrome que son como picos de evento, y entonces hay que rescatar a la persona. Pero también el síndrome, como utilizado muy bien, pues somos gente muy creativa, somos gente que te digo, somos muy exitosos en lo académico, en lo profesional, en lo Sí, me consta. Me consta. Fer, y es este tema que te voy a plantear ahorita, acompañado al síndrome de Peter Pan, quizás no me di a entender hace rato, hace un momento, eso de no quiero crecer, ¿es real? No, o sea, un síndrome de Peter Pan no le puedes plantear que va a ser adulto, no le puedes plantear que va a crecer. Eso es una cosa que no se menciona. O sea, si yo tuviera un club de Peter Pan, nosotros no tenemos, es una afrenta, pues, es una falta de respeto hacia mi persona el que me digas que yo soy un adulto. Sí, sí. Y se estaciona en la adolescencia. O sea, la imagen mostrenca del Peter Pan es una imagen de la adolescencia, solo que no es un momento fijo, sino que cada varón con síndrome de Peter Pan identifica un momento de magnificencia en su personalidad de adolescente que ahí se clava, ahí se identifica. De hecho, el síndrome de Peter Pan yo lo relaciono con un trastorno psicológico que sí está en el DSM-4. Se llama, es el trastorno narcisista de personalidad. Yo creo que con eso vas a identificar muchas cosas, ¿verdad? O sea, Sí. el trastorno narcisista de personalidad, pues es identificar en un momento de tu vida como un momento ancla, que ese te da la oportunidad de solventar toda tu existencia, ¿no? Te vas allá cuando te sientes triste y te vas allá cuando te sientes muy picudo. Entonces, ese acontecimiento para el Peter Pan es en el momento de la adolescencia que se traspola, ¿no? Y pues como ya sabes, ¿no? El trastorno de la personalidad es tiene un grandioso sentido de su importancia, está preocupado por las fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza, amor imaginarios, cree que es especial y único y que solo puede ser comprendido por o solo puede relacionarse con otras personas e instituciones que son especiales o de alto estatus. Existe una admiración excesiva por su propia persona, es pretencioso con expectativas irrazonables, está queriendo que le den un trato especial, pues porque es la última Coca-Cola del desierto. Queremos que se nos cumplan automáticamente todas nuestras dificultades y todos nuestros problemas. Es explotador en sus relaciones interpersonales, carece de empatía, frecuentemente envidia a los demás o cree que los demás lo envidian y presenta comportamientos arrogantes, ¿verdad? Esto sí ya, perdón por mostrarme tan evidentemente, ¿verdad? Siento como que frente a ti, pero bueno. Es eso que nos acabas de leer, del DSM-4, el Manual de Diagnóstico Psiquiátrico, sería como la equivalencia a este síndrome de Peter Pan que no está tal cual catalogado, ¿no? En este libro. Y le da como al clavo. Sí. Dices que no tiene cura, que se acompaña. Es muy drástico, Fer, eso, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que no es una cosa de la que te vas a morir, Jaime. O sea, el síndrome no es algo que te va a matar, ¿verdad? Uh-huh. Te va a aislar, te vas a hacer que tengas varias parejas, vas a hacer que te corran de algunos conventos o que te metas en mi caso que me meta en problemas con algunos de mis profesores y así, pero no es algo que te mate, ¿verdad? De hecho, puedes vivir sin diagnóstico. Ciertamente vivir con diagnóstico, a nosotros desde la Gestalt pues nos mete en el ciclo de la experiencia y se sacan cosas padrísimas, ¿verdad? O sea, yo a partir de que pude diagnosticarme y de que mis terapeutas me acompañaron y mis directores espirituales, le he sacado mucha ventaja a mi síndrome. Uh-huh. Sí, es una cosa que, o sea, es un padecimiento que ha sido como muy ventajoso, ¿verdad? Ajá. O sea, soy un enano de circo. Y tu trayectoria, pues, es impresionante, ¿eh? Has viajado por el mundo,
has dado ciclos de conferencia en Sudamérica. Híjole, cuando recién te conocí hace un par de años, me quedé impresionado. Dije, caray, este Luis Fer es un estuche de monerías. Qué, qué camino, qué trayectoria tan padre. Tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Sí, En tu caso, pues estás en una orden religiosa y estás exento de buscar o de tener una pareja. Pues de alguna manera, pues manteniendo quizás un equilibrio, ¿no? Con ese síndrome de Peter Pan. sí, bueno, o sea, yo tuve que identificar en dónde estarían como mis telas más débiles para caer en una especie de esquizofrenia, porque sería como el siguiente paso, ¿no? Sí. Una disociación de mi realidad que me llevaría pues a un pico de esquizofrénico. Y lo mío pues está en el tema de que yo pudiera tener un fuerte conflicto con mis superiores. Ajá. Uh-huh. Un fuerte conflicto con la ideología que pues es bastante estigmatizante si no estudias bien la teología, y principalmente una rama de la teología que se llama teología de la vida religiosa, ¿no? Que sería como lo que correspondería a la vida matrimonial o incluso a la vida de soltería, ¿no? Sí. O sea, no me ahorré nada, Jaime. Yo creo que más bien pude entrar en una orden religiosa en donde hubo mucha contención. Así como yo me encuentro con mis pacientes con síndrome de Peter Pan, que como se nos resuelven las cosas de manera mágica, te encuentras, o sea, mis pacientes, pues, todos son varones, pues, en este sentido, ¿no? Pero tienen esposas que los contienen, que les dan mucha contención, ¿sí? Y ahí se crea un equilibrio. Y se crea este asunto de equilibrio. Yo tengo problemas con la palabra equilibrio porque soy antiaristotélico en ese sentido, pero pero sí podríamos hablar de a lo que nosotros le llamamos en psicoterapia gestal un neurótico, neuróticos funcionales. Sí. Así es. Fer, acabas de decir que este síndrome pues viene después de la Segunda Guerra Mundial, debido a ciertas... Es previo, en México es post-revolución. Pero sí. podríamos hablar de que se trata de es fruto de la revolución industrial. La posmodernidad, podríamos llamarle también. Sería modernidad y posmodernidad. Somos carne de cañón de la modernidad, de la alta modernidad, de venderla, de cambiar tu intelecto como papel moneda para convertirse en que la mano, o sea, la mano de obra es nuestro papel moneda, que es la mano de obra del obrero, ¿verdad? Ajá, sí. Buscando no generalizar, este síndrome se da en cierto tipo de familias, porque no podemos decir, no sé si tú estés en otra, si estamos en la misma sintonía, tú tienes 40 y tantos años. 45. 45. No podríamos decir que toda la gente que tiene 45 años padece de esta situación. Hay situaciones, o sea, lo que da origen a esto es algo muy particular, ¿cierto? Sí. Pues sí, te digo, yo en mi casa somos 3 varones. Solo yo sufro de síndrome de Peter Pan. Mi hermano menor no. Ajá. Ciertamente fue muy común en mi generación, en los que nacimos en los años 70, que somos fruto de esta dificultad de que pues los papás tenían que salir a trabajar. Con este pensamiento mágico de que mis hijos no sufran lo que yo sufrí, entonces nos hicieron sufrir otras cosas. Sí. Y hace un momento que hablábamos de otras generaciones, como los famosos y pobres y afligidos millennials. Uh-huh. Vaya, la situación económica no creo que ha cambiado mucho. Pienso que nuestra sociedad, más los países que estamos en vías de desarrollo, y ojalá algún día se nos haga desarrollarnos, ¿verdad? Nos toque ver ese desarrollo. Si me preguntas en ese sentido, yo creo que podríamos hablar ya ahora del síndrome de Goku. Ajá, del síndrome de Optimus Prime.
Las chicas superpoderosas y cosas de esas, ¿no? poderosas, o del el síndrome de Optimus Prime, del jefe De de los los robots, Transformers. los Transformers. O incluso yo podría poner como un personaje mitológico a Michael Jackson, Ujú. y que él sería como el fundador de un nuevo complejo, de un nuevo problema psicológico proporcionado. O sea, qué bueno que a Michael Jackson no le tocó nacer cuando había YouTube, sino él hubiera sido un Justin Bieber de la época, ¿no? Ujú. Él se crió surge de las calles, se hace famoso en las calles y se proyecta a ser el rey del pop. Un poco lo que le pasa a Justin Bieber, ¿verdad? Que él se crea en el YouTube, en el Macive, y ahora pues es un hombre muy exitoso, pero es detrás de cámaras. Él no es capaz de tener una relación adecuada o sustentable, porque siempre está buscando un nuevo derrotero, algo que le dé más emoción, ¿no? Sí, Entonces, ya hay nuevos no quiero decir paradigmas, porque para ti, para mí esa es una palabra muy elegante, pero hay hay como nuevos pivotes, ¿verdad? En donde podemos hacer movimiento, de 360 grados, en esta imagen deportiva del básquetbol. Hay nuevos pivotes que nos dan como ejemplo de lo que están sufriendo nuestros varones en nuestra época, ¿no? sí, estamos plagados de estereotipos de este tipo que son famosos de un año para otro. Me viene ahorita a la mente este chico, Cristian Nodal, Ujú. este chavo que tiene 21 o 22 años y que en un año o 2 años se hizo súper famoso. Su cuenta de YouTube tiene millones de seguidores, sus canciones, en fin, así. Pero es otro contexto. No es el contexto, o sea, el síndrome de Peter Pan es una obra que nace para el teatro. Imagínate cómo está la cosa de Antigua. Que tiene un gran boom después de la guerra de Vietnam y después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, pero los muchachitos gringos están regresando a sus casas muy lastimados, muy adoloridos por lo que sufrieron en la guerra, algunos de ellos mutilados, como el Capitán Garfield, muchos de ellos motivados. Entonces se ven reflejados en la narración y dicen: yo de aquí soy, ¿verdad? En realidad, la narración, el cuento de Peter Pan nos ayuda como a identificar el autor. J.M. Barrie es un gran sociólogo, ¿verdad? Es un lector de lo que está aconteciendo en su época, y pues aunque estaba Max Weber y aunque estaban los grandes sociólogos de la época, quien es capaz de aterrizarlo en una narrativa, pues es este señor con el cuento de Barry, ¿no? Sí, él refleja parte de las problemáticas, o si no, la problemática principal que está viviendo su contexto, ¿no? Está viviendo su contexto y que está viviéndolo él, ¿no? Ujú. Sí, Porque la literatura es el reflejo, ¿no? De lo que está ocurriendo afuera. ahora bien escrita, pues esto es magnífico, ¿no? Nosotros podríamos tener algunos paralelos, por ejemplo, en el personaje principal de Aura, de Carlos Fuentes. Yo ahí lo identifico a un Peter Pan, alguien que no es capaz de comprometerse. Es muy exitoso, es un bibliotecario, un archivólogo muy exitoso, pero es incapaz de tener relaciones. Entonces mejor tiene relaciones con un fantasma. Sí, o con alguien con quien no hay necesidad de comprometerse tanto, porque es etéreo, está detrás de una ventana que está verde de lo sucio, y que además pues se te diluye en el éter, ¿no? Interesante. Y dices que el punto o el límite de estas personas es el suicidio, ¿puede ser? Es el éxito contumaz, el éxito llevado a la última consecuencia. En este caso, del actor del que hablábamos, pues fue el suicidio, ¿verdad? Penosamente. Pero, por ejemplo, Michael Jackson, de quien tú hablabas, yo no le considero tanto un Peter Pan, ¿verdad? Creo que ahí tiene otras cosas que identificar. Pero pues él muere muy a gusto en su casa, ¿no? En una ancianidad prematura para nuestro tiempo. También es un problema, ¿verdad? Porque
como en los síndromes de Peter Pan hemos estado en los ambientes de poder político y médico y psiquiátrico y terapéutico en los últimos 40, 50 años, nosotros hemos tenido la oportunidad de estirar los tiempos de medida de adultez. Entonces, a mí me da mucha risa como paciente del síndrome de Peter Pan cuando alguien me dice, oye, ¿cuántos años tienes? Le digo 45 y me dicen, muy joven, muy joven. Hoy en la mañana murió un amigo muy querido de un infarto, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La esperanza de vida de un mexicano es de 55 a 65 años. O sea, yo ya estoy muy adelante de la mitad de mi edad, ¿verdad? Pero esto díselo a alguien que no tiene trabajado este tema y es una afrenta, ¿verdad? No me digas que ya me voy a morir, ¿verdad? O alguien que me dice, oye, ¿cuántos años tiene tu tío? No, pues tiene 70, muy joven, ¿verdad? Todavía está bien. No, ya es un anciano de 70 años, ya está, como dice Franco Escamilla, ¿no? Está entre los 70 y la tumba. A eso es a lo que yo le llamaría, como en teología se llama el pecado estructural, que sería como los síndromes de Peter Pan hemos contagiado de nuestro síndrome a la humanidad en estirar la vida, ¿no? O sea, tiene 85 años, pues todavía está muy joven. No, ya no eres joven, ¿no? O sea, a los 65 años ya eres un anciano, alguien que ya dio lo que dio, ¿verdad? Ya no hay manera, ¿verdad? Pero en nuestro lenguaje contemporáneo esto es horripilante de escuchar, ¿verdad? Me da mucha risa, ¿no? Yo soy de corazón joven, perdóname, pero nosotros no hablamos de dicotomías. Todo tú eres un anciano. Yo soy un anciano de 45 años, ¿no? Soy un adulto y ya, ¿no? O sea, ya no soy un joven, con pena. Y te lo está diciendo un Peter Pan, ¿no? Fer, si bien dices que este síndrome no se quita, sino se acompaña, tú como psicoterapeuta y como paciente de este padecimiento, platícanos cuáles son los temas que se tienen que trabajar en terapia para acompañar a estas personas, esos temas tan específicos, tan concretos. Qué buena, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay que trabajar mucho con las relaciones paternas, sí. Las relaciones de paternidad son fundamentales, ¿verdad? Hay un tema que yo descubrí en medio del camino de la tesis, el tema de la procrastinación, que es muy contemporáneo, muy de nuestro tiempo, ¿verdad? Hay que trabajar con el abandono. El abandono es un tema fundamental. Ajá. Con nuestra dificultad, con la dificultad del síndrome de Peter Pan para pedir ayuda. Somos autosuficientes. ¿Te acuerdas una vez que yo que no hallaba cómo pedirte que me ayudaras con una tarea en la escuela? Esto fue así como un super ejercicio, ¿no? Y pasó mientras estaba escribiendo la parte de las conclusiones de la tesis. El exponerme a situaciones la exposición a situaciones de riesgo. Ajá. Eso hay que trabajarlo, principalmente en programación neurolingüística. O sea, desde la técnica de la PNL, poder ponernos en situaciones de riesgo, por lo menos en el laboratorio de la clínica terapéutica, ¿verdad? O sea, en el consultorio, para eso poder replicarlo en la vida real. Ya sabes que en psicoterapia gestal, cuando se resuelve en el inconsciente, se resuelve en el consciente, o en el aquí y en la ahora, ¿verdad? El miedo al rechazo, yo creo que es el más fuerte, el tema más fuerte, el miedo al rechazo. Uh-huh. Y algo que está en paralelo, no es tan fuerte, pero sí está en paralelo, la búsqueda de reconocimiento. Híjole. ¿Para qué preguntas? Sí, pero bueno, como ya lo dijimos hace un momento, no es totalmente malo. También se le puede sacar mucho provecho a esto. El síndrome de Peter Pan es un enano en el circo, o sea, ganas mucha lana por tu condición física, en este caso por la condición psicológica o de cómo nos lanzó el mundo a nuestra manera de identificarnos en la sociedad. Yo conozco a Peter Pan muy exitosos,
esto va a estar al aire y me arriesgo, pero por ejemplo, Bill Gates es un Peter Pan trabajado. Ujú. Steve Jobs, en su manera de vestirse, ¿no? Te lo dan, o sea, es un adolescentote. Sí, sí, sí. Ya se viste de traje, ya usa corbata. Pero a Bill Gates había que verlo en playera y en jeans y en tenis, ¿verdad? El Mark Zuckerberg, el de Facebook, es un síndrome de Peter Pan, pero de manual, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría ser su terapeuta? Y es más, hasta le trabajo gratis, ¿no? Oye, pero no podrías con toda esa psicosis que trae ya, ¿no? O sea, ya es el síndrome de Peter Pan más lo que se agregó, ¿no? A lo que se agregó, sí, pero son así como de manual, ¿verdad? Por ejemplo, este personaje que fue nuestro candidato del PAN a la presidencia, ¿cómo se llamaba? Ayúdame con el nombre. Reciente. Sí, el del PAN, sí, el de los lentes. Anaya. Anaya, ajá, es un Sí. síndrome de Peter Pan. A él sí tuve la oportunidad de un día encontrármelo en el aeropuerto. Yo dije, no manches, este cuate está hecho como para la medida, ¿verdad? O sea, el exitoso que habla idiomas, que baja información y la chingada, ¿verdad? Pero a la vista es un niñote, es un... Y pues también Luis Fernando Telles Arredondo, ¿verdad? También es como de manual, un síndrome de Peter Pan de manual. En la vida religiosa o en la vida de los santos hay síndromes de Peter Pan muy, muy cañones. Por ejemplo, Ignacio de Loyola. Sí, sí, sí. Ignacio de Loyola es un prototipo de un adolescente que no creció. O sea, ya cuando tenía demasiada responsabilidad inventaba otra cosa. Uh-huh. Y inventó la compañía de Jesús, no más. Fíjate, Fer, que hay personas que les cae un poquito mal las etiquetas. Sí, No claro. no me diagnostiques, eso pues, lo supimos en nuestra formación como psicoterapeutas. No me diagnostiques, no me pongas etiquetas, no me pongas límites. Pero bueno, tú nos has demostrado que se puede convivir con esta situación y que se le puede sacar provecho y hasta lograr una cierta vida saludable, ¿no? Sí, o sea, en terapia yo me encontré con un asunto. Somos las personas que sufrimos de este síndrome, y aquí ya pueden entrar también las mujeres. Le llamo el síndrome del adolescente rey. O sea, alguien con síndrome de Peter Pan medianamente enfocado es un exitoso, es un hombre exitoso, es una persona exitosa. Nacen con estrella, pues, ajá. Donde los pongas vas a triunfar. Incluso en sus relaciones matrimoniales y de pareja, porque pueden tener 3 o 4 parejas y 15 hijos regados y con todos son muy... o sea, oye, ¿qué te acuerdas de tu papá? Pues es que estuvo presente. O sea, van a los cumpleaños, porque como ellos sufrieron abandono, ellos no abandonan. Pero son gente muy exitosa. Por ejemplo, ¿cómo te atreves a dejar Harvard para salirte a fundar una empresa por tu cuenta y ser ahora el hombre más rico del mundo? A eso me refiero, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, ya. Y también la otra de que estos tipos son cuidadores. Y yo te decía que aplican la misma dosis, pero a su estilo. Sí. Sus papás les dijeron, ya no voy a hacer, no vas a pasar por lo que yo pasé. Y al fin de cuentas, algunas de estas personas pues dicen lo mismo. Tengo 5 o 7 mujeres, pero a todas las voy a cuidar y les voy a dar su manutención. Exitosos, ¿no? Son muy exitosos en este sentido. Por ejemplo, pues yo puedo estar en 2 o 3 frentes al mismo tiempo, ¿no? Que metido con el INA, que metido con la escuela, que dando clases y que dirigiendo una facultad y pues sí me estreso, pero pues al siguiente día, no manches, qué chingón soy, ¿no? O sea, el mundo no me merece. Muy bien. Pues vamos cerrando, Fer. Creo que ha sido muy nutrida esta
esta charla, esta conversación, esta entrevista, como se le Aquí quiera está llamar. la tesis. Tú sí la puedes leer, lástima pues que no se puede poner en público, ¿verdad? Porque es una... Sí, este, pero ahí está el trabajo, una exacto. tesis que te Sí, costó un buen hacerla, ¿no? por supuesto que hay también una referencia filosófica, ¿verdad? Hay una, un preámbulo filosófico muy interesante, en personajes como muy identificables, Jean-Paul Sartre, Edmund Husserl, Edith Stein, que no estoy diciendo que sean síndrome de Peter Pan, pero que sus investigaciones y sus aproximaciones me dan la oportunidad de identificarme en este ambiente, ¿no? El mismo San Agustín, con esta fuerte conflicto a ser adulto, ¿verdad? Pues era mejor vivir en la francachela y en el desmadre a comprometerse con algo, ¿no? De hecho, dejó volando a su hijo, a Deodato, y hasta su conversión que nos platica en el libro de las confesiones, que él se compromete pues ahora con el evangelio y con el ministerio episcopal que después le va a caer como del cielo, en este asunto de que todo le sale bien a los Peter Pan, es horripilante, ¿verdad? Es existencialmente desleal. No puedes estar confiando en eso, pero pues así pasa, ¿no? Me he encontrado con gente que está devastada, ¿no? O sea, yo quisiera preguntarle a San Agustín, oye, ¿cómo te fue después de que tu mamá te corrió a tu novia y a la mamá de tu hijo y el muchacho tuvo que andar vagando por Europa hasta que murió, ¿verdad? Pues previo a Agustín, pues los padres del desierto, o sea, ¿quiénes son los padres del desierto del siglo III al siglo VII de nuestra era? Pues son chavos con mucha lana, hijos de grandes potentados y de reyes que dicen, a mí no me vas a meter en la onda de gobernar, yo mejor me voy a ir a seguir a Cristo al desierto, ¿verdad? Y es una fuga mundi, incluso así le llaman, fuga mundi, pélale del compromiso, ¿verdad? Sal corriendo del compromiso, creo que me estoy poniendo muy laico, ¿verdad? Entonces, eh, este, y en este sentido, pues, no es algo que ahora que lo pongo así, pues no es algo propio simplemente de la postrevolución industrial, ¿no? Peter Pan ha habido en toda la humanidad, en toda la existencia, en toda la humanidad, con el tema de la falta de compromiso, pero para diagnosticarlo y ubicarlo adecuadamente en la historia, según la literatura y según los investigadores, pues creo que esta etapa del tiempo, que no es corta, son como unos 170 años o unos 180 años, porque si nosotros estamos hablando que ya lo fuerte y fundamental de las colonias de obreros a principios del siglo XIX en Inglaterra, con el descubrimiento de la máquina de vapor y todo esto, estamos hablando 1790, 1810, hasta 1990, que es cuando comienza a diluirse. Entonces es un bloque de tiempo que es definido, pero todavía es muy amplio, ¿no? Todavía es muy amplio. Sí, y en nuestra época, pues también se ve el abandono, sigue habiendo el abandono, sigue habiendo, por la situación económica que se vive a nivel mundial, que ahora está muy aguda, sigue habiendo papás que tienen 2, 3 trabajos, que dejan a los hijos con la computadora, con el celular, y eso también va a tener una cierta repercusión. No, o sea, nos vamos a enfrentar, pues tú y yo como autores, como creadores de ciencia, nos va a tocar diagnosticar y sistematizar problemas que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? O sea, a nosotros nos da mucho orgullo decir que damos terapia por internet, pero, o sea, yo estoy esperando a que salga el primer manual de terapia por internet. ¡Qué miedo! Sí, sí, sí. ¡Qué miedo! Porque pues o sea, primero nuestras fuentes y luego nuestros profesores hablaron del contacto, del lenguaje corporal y todo esto. Y ahora esto es necesario replicarlo en la pantalla. Sí, y adecuarnos a este mundo digital. Cada día se digitaliza más, ¿no? Las relaciones interpersonales, todo. Luis Fer, pues te reitero el gran gusto
y el gran placer de estarte escuchando en este tema del síndrome de Peter Pan. Te lo agradezco infinitamente que haya habido un espacio en tu agenda para compartirnos esto, para compartirle a la audiencia. Sí, sí, sí. ¿Habrá algo que esté pendiente? ¿Alguna idea por ahí que no se dijo? Una idea. Los síndromes de Peter Pan nos movemos por acontecimientos puntuales. Le llamamos, o yo le llamo acontecimientos fundamentales o fundantes, ¿verdad? En el cuento de Barry está la primera vez que Peter toca la ventana de Wendy en su casa y se me fue el nombre de la privada. Y luego también la primera vez que comieron solos los niños de Nunca Jamás, ¿verdad? Entonces, los Peter Pan vamos como recordando momentos, somos de efemérides, ¿no? Entonces, mi efeméride es que el año pasado, precisamente el 1 de septiembre, entregué en físico la tesis de maestría, ya para que la leyeran los sinodales. Sí. Que correspondía al inicio de nuestro semestre en la escuela, no sé si recuerdas. Entonces, pues es un acontecimiento. ¿Verdad? Tenía, después de la defensa de la tesis, que fue el 25 de septiembre, no había hablado tan profundamente del tema como es ahora, ¿verdad? Y como te digo, nosotros nos movemos por efemérides, somos cíclicos en la historia y lo tenemos, o lo tengo muy presente, ¿verdad? Muy estructurados, muy esquematizados, casi rayando la perfección, pero no, ¿verdad? También se permiten equivocarse. Sí, la perfección es algo que el mundo nos debe de dar, no que yo debo de provocar. Eso es. Muchas gracias, Luis Fer. Un honor, no me voy a cansar de decirlo, un honor que estés aquí en Nota del Autor, en este podcast. Espero que no sea la última vez y que nos volvamos a encontrar en este medio, o si no de manera física, y podamos compartir otra temática que nos ayude a desarrollarnos. Con mucho gusto, querido Jaime, y estoy a tus órdenes, y pues un saludo a toda tu audiencia. Y bueno, si hay alguna cosa de preguntas y eso, pues ya me dirás. Y o sea, quien se sienta identificado apaga el radio y se va. Y otros piden bibliografía, ¿verdad? Es verdad. Si hay alguna pregunta, ¿cómo te contactamos? ¿Algún teléfono? ¿Tienes perfil de Facebook? No sé. Perfil de Facebook, así, Luis Fernando Telles Arredondo. Ajá. O Luis Fernando CD @ sí, Luis Fernando Telles Arredondo, ahí estoy en el Face. Y ahí que te hagan las preguntas que quieran, ¿verdad? Y seguramente hubo gente que se quedó, descargó este podcast y pues le están surgiendo algunas preguntas. Sí, te digo, los Peter Pan somos magníficos porque, por un lado, cuando nos empiezan a hablar de lo que no nos gusta, apagamos la cosa y nos vamos, ¿verdad? Echando madre. Y los otros piden bibliografía. Muy bien, genial. Muchas gracias. Levantan la mano y no están de acuerdo y dicen la opinión y tal, ¿no? De hecho, uno de mis de los maestros en el instituto nos decía, pero es que yo no estoy de acuerdo. Yo le dije, no te estoy preguntando si estás de acuerdo o no, bro. Esto ahí está. Es cierto, síguele. Y luego también las señoras o las muchachas cuando oyen esto, dicen, ese es mi novio, ¿verdad? Ahí está retratado mi novio, mi marido, ¿verdad? Entonces, así ya, es. La tercera o cuarta pregunta, recuerdo que me pasó en la defensa de la tesis, le digo, bueno, pues si necesitan una consulta, pues con mucho gusto, pero esas las cobro, ¿verdad? Muchas gracias, amigo, qué placer y qué gusto. Y a usted, auditorio, gracias también por escuchar, por seguir las notas del autor. Quien estuvo aquí en el micrófono, Jaime Gómez Castañeda, autor de Nota del Autor. Síganos en nuestro perfil, en nuestra página de Facebook, nos va a encontrar igual, Nota del Autor, y en nuestro canal de YouTube, Nota del Autor. Ahí va a haber más contenido digital interesante. Siempre será una excelente inversión visitar nuestro contenido. Y desde luego, nuestro blog, Nota del Autor. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente Nota del Autor.
Gracias por escucharnos. Hasta la próxima nota del autor.